Hola, comienza la presentación de la asignatura optativa de prácticas externas del grado en matemática, del curso 2020-2021. En principio, un breve esquema de esta presentación. Veremos los datos básicos de la asignatura, haremos una presentación y competencia de lo que se espera del estudiante cuando cursa la asignatura de prácticas externas, información que sacaremos de la guía docente. También haremos un breve resumen de qué se hace en la asignatura de prácticas externas y dónde se hace. Y finalmente también responderemos a una pregunta que los estudiantes se suelen hacer, y es cómo se aprueba y también cómo se obtiene una buena nota. Finalizaremos con algunas de las preguntas más frecuentes que los estudiantes nos habéis hecho en estos últimos años. En primer lugar, datos básicos de la asignatura. La asignatura está encuadrada en el cuarto curso de la titulación y principalmente se desarrolla en el segundo cuatrimestre. Es una optativa de 6 créditos, lo que supone 150 horas de trabajo global para el estudiante. Esas horas están distribuidas en 120 horas aproximadamente en el puesto de trabajo, más 30 horas aproximadamente que el estudiante destina a redactar el informe final de las prácticas externas. En estos últimos años y también para el curso que viene, el coordinador de la asignatura seré yo, Pascual Lucas, el decano de la facultad. Bueno, pues con la asignatura de prácticas externas lo que se busca es la adquisición por el estudiante de cierta experiencia profesional en campos reales relacionados con el ámbito profesional de la titulación. También se pretende que el alumno adquiera competencias específicas que garanticen una exitosa inserción en el mundo laboral. Por tanto, esta asignatura no se desarrolla en la misma facultad, sino en una institución, empresa o entidad externa. Y está supervisada por 2 personas. Por un lado, un tutor externo que está al lado del estudiante durante el desarrollo de las prácticas externas, y por otro lado, un tutor interno que es profesor de la Universidad de Murcia. Durante el desarrollo de las prácticas externas, pues se pretende que el alumno adquiera una serie de competencias, concretamente las 4 competencias que aquí aparecen en pantalla. Conocer las aplicaciones de las matemáticas en el ámbito profesional de una empresa o institución administrativa, educativa o de educación. Capacitar para la aplicación de las matemáticas en situaciones reales, también para el trabajo en grupos interdisciplinares. Y finalmente ser capaz de desarrollar aplicaciones prácticas de las competencias adquiridas en las otras materias del programa formativo. ¿En qué consisten las prácticas externas? Pues en primer lugar tienen que estar relacionadas en un sentido amplio con las competencias adquiridas en los estudios de grado en matemática. A título orientativo, podemos decir que las prácticas deben trabajar con la modelización matemática, con el análisis, la resolución y la implementación informática de un amplio rango de problemas en diversos campos de las ciencias donde aparecen problemas relacionados con las matemáticas, tanto en las ciencias básicas como en las ciencias sociales y de la salud, o en la ingeniería, las finanzas, la administración, la logística, etc. En cualquier campo del saber donde las matemáticas tengan presencia. ¿Dónde se pueden realizar las prácticas externas? Pues se pueden realizar en cualquier institución pública o privada que tenga convenio con la universidad. Incluso si el alumno está interesado en desarrollar las prácticas en alguna institución o empresa que no tiene convenio con la Universidad de Murcia, no es complicado firmar un convenio entre esa empresa o institución y la Universidad de Murcia para que el estudiante pueda desarrollar allí sus prácticas externas. Como se ve en pantalla, son numerosas las empresas, entidades públicas y privadas donde los estudiantes en los últimos años han realizado sus prácticas externas. Por supuesto, el primer paso para realizar las prácticas externas es decidir en qué empresa o institución se quiere desarrollar. Y la primera tarea, por tanto, del estudiante es encontrar ese sitio. Aunque ahora puede parecer difícil, os aseguro que no suele haber problema. De hecho, en los últimos años en los que yo he sido coordinador de la asignatura, nunca ha habido un problema para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas externas.
Y una vez que se han realizado las prácticas externas viene el momento de la evaluación. La evaluación consta de dos partes. Una primera parte es un informe que realiza el tutor externo, donde nos explica brevemente cuáles han sido las actividades desarrolladas por el estudiante y si ha cumplido el compromiso horario que figuraba en su contrato, digamos, de prácticas. Y en segundo lugar, en base a ese informe y complementario a ese informe, el estudiante tiene que hacer un informe suficientemente detallado del trabajo que ha realizado y en el que pues ponga de manifiesto tanto las actividades que ha desarrollado como su relación con el grado en matemáticas. El coordinador de la asignatura, tras oír al tutor interno y leer el informe del estudiante, es el que pone la nota en el acta. Evidentemente, pues se pueden plantear diferentes situaciones, pero en principio, con hacer las prácticas y en una empresa o en una actividad relacionada en sentido amplio con las matemáticas y hacer un informe sencillo, el alumno aprueba la asignatura. En caso de que quiera obtener una buena nota, pues las prácticas han debido desarrollarse en una empresa y en una actividad más relacionada con contenidos matemáticos, y su participación en las prácticas ha debido ser intensa, realizada de una manera, brillante. Y también el informe pues, ha debido ser bien escrito y donde sea capaz de mostrar al tutor interno pues, que ha alcanzado la mayoría de las competencias de la asignatura. ¿Cuáles son esas preguntas que algunos estudiantes nos hacéis en estos últimos años? Pues en primer lugar, en cuanto a la duración, ya he dicho que son sobre 120 horas más 30 para hacer el informe, y en cuanto al horario, pues suele ser flexible. Es un tema que el estudiante pues debe ponerse de acuerdo con la empresa. Puede ser por la mañana o por la tarde, en horario intensivo o varios días a la semana. Eso es algo que conviene que el estudiante hable y acuerde con la empresa, pues para que tampoco le distorsione en su periodo formativo. También nos pregunta si se pueden hacer en verano. Pues sí, hay veces que tanto a la empresa como a los estudiantes pues les conviene que en verano, entre julio y agosto, se pudiesen hacer esas prácticas. No hay ningún problema. ¿Qué se pone en el informe o cómo se redacta el informe? Pues no hay un modelo estándar. La idea básica es que se trata de expresar correctamente todas las actividades que se han desarrollado en las prácticas y hacerlo de una manera que el informe esté bien escrito, de un aspecto profesional, esté bien presentado, de manera que todo ello pues convenza al coordinador de que se han hecho un trabajo excelente. También puede ocurrir que cuando un alumno empieza en una empresa o institución, esas prácticas no sean lo que él había imaginado, no se encuentre cómodo. Si se puede cambiar de entidad, pues en general sí, siempre que estemos a tiempo. No es lo mismo solicitar el cambio de entidad pues a mediado de curso que si estamos ya en julio y ya junio o julio el tiempo es más limitado. Y finalmente, ¿cuándo hay que entregar el informe? Pues a tiempo para la convocatoria en que se quiera aprobar. Hay que tener en cuenta que siempre se necesitan pues unos días para leer el informe con tranquilidad y poder valorar adecuadamente al estudiante. Entonces, en función de cuándo lo entregue, pues así se calificará. Y esto es básicamente lo esencial de la asignatura de prácticas externas del grado en matemáticas. Muchas gracias.